Hola gente, bienvenidos a la clase número 1 del curso de Electrónica y Electrotecnia. En esta clase veremos los conceptos de circuito en serie, circuito en paralelo, circuito mixto y la ley de Ohm. En esta clase veremos solamente teoría, sin embargo en la próxima clase realizaremos unos 3 o 4 ejercicios donde tendremos que aplicar todos estos conceptos vistos. Bueno, para, para empezar con el análisis de circuito, básicamente, que es la primera parte del curso, primero vamos a ver lo que son, en este caso, los circuitos en serie. Bueno, un circuito en serie se dice que está básicamente en serie cuando la corriente que pasa por el mismo es compartida para ambas resistencias. Por ejemplo, pensemos que nosotros tenemos una fuente de voltaje, en este caso más a menos, que no sé, digamos que es de 2 voltios, y tenemos una resistencia acá, R1, y tenemos otra resistencia acá, R2, y digamos que por este circuito va a pasar una corriente. En este caso digamos que pasa una corriente, la cual diremos que es I1. Ok. Si se fijan en este circuito, la corriente I1 que pasa por R1 y que pasa por R2, en este caso sería la misma. Por tanto, en este caso diríamos que este circuito está en serie, ya que R1, para sacar la resistencia equivalente sería lo mismo que sumar R1 con R2. Ahora, si se preguntarán qué son las resistencias, bueno, las resistencias en un circuito básicamente impiden el paso de la corriente eléctrica. La fuente de voltaje es una diferencia de potencial. La verdad no quiero entrar mucho en detalles sobre cómo lo que significa resistencia y lo que significa voltaje en realidad. Eh, pero esto sí es bastante importante, saberlo cuando están unas resistencias en serie. Esto entonces diremos que es un circuito en serie. Ahora, algo antes de explicar un circuito en paralelo, les voy a explicar algo interesante y algo que tienen que tener muy en cuenta, y la verdad es que al principio, al resolver circuitos eléctricos, probablemente les cueste demasiado ver si está en serie o en paralelo. Así que antes de eso les voy a explicar un concepto que es súper importante, que se llama nodos. Bueno, los nodos no son más que puntos de interés en un circuito eléctrico. Ahora, si los nodos son un punto de interés en un circuito eléctrico, significa que puedo tener infinitos nodos, y la verdad es que sí. Nosotros podemos tener infinitos nodos. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que este punto es un nodo. Podríamos decir que este punto también es un nodo. Ahora, algo importante de los nodos es que los nodos tienen que ser, al menos para el caso del análisis de circuito, tienen que ser puntos de interés. Es decir, tienen que tratar de ser puntos que simplemente no separen, por así decirlo, otro cable con otro cable, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el siguiente circuito, por ejemplo, digamos que tenemos una resistencia aquí y decimos que tenemos otra resistencia aquí. Nosotros podríamos decir, ok, este punto es un punto de interés. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo siguiente, tanto este punto como este punto de acá son puntos de interés. ¿Por qué serían puntos de interés? Porque miren, si nosotros sacáramos este nodo, o sea, nosotros por así decirlo, nosotros rompiéramos esta conexión, ¿qué pasaría? Toda esta resistencia, o como todo este lado que está justamente aquí, pues desaparece. Entonces justamente este punto es lo que mantiene conectado esta parte que acabo de sacar con esta parte que está aquí, esta parte de acá. Entonces estos nodos, estos puntos diríamos que son puntos de interés en este circuito eléctrico. Ahora, nosotros podríamos decir que esto es un nodo, sí, efectivamente también podríamos decir que es un nodo porque existen infinitos nodos en un circuito eléctrico. Sin embargo, para la resolución de los mismos, sí, nos tenemos que fijar en este caso en los puntos que nos sean convenientes y que separen, en este caso, la corriente. ¿Por qué? Si se fijan, nosotros acá tendríamos algo interesante. Si nosotros acá hacemos el flujo de la corriente, recuerden que la corriente va en sentido de la batería, en este caso iría de más a menos, entonces tendríamos algo así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al llegar la corriente a este punto, aquí la corriente puede tomar dos caminos.
puede irse hacia abajo o puede irse hacia la derecha. Por lo tanto, por eso nosotros decimos que este nodo es un punto de interés y que después veremos que nos va a servir para resolver circuitos eléctricos que no se pueden simplificar con un método que se llama efectivamente método de nodos, que es usar este punto para poder encontrar las corrientes y los voltajes a partir de este punto. Bueno, ahora, habiendo explicado eso, ahora vamos a explicar qué es entonces un circuito en paralelo. Ok, ya habiendo explicado lo que es un nodo, entonces vamos a hacer, efectivamente, si se dieron cuenta, el circuito que teníamos anteriormente era un circuito en paralelo. ¿Pero por qué es en paralelo? Bueno, vamos a explicar cómo poder ver rápidamente si un circuito está en paralelo o está en serie. Bueno, lo primero es identificar los nodos, eso es muy importante, es identificar los nodos o puntos de interés más importantes dentro del circuito eléctrico. Generalmente cuando uno empieza, los puntos generalmente vienen dados por el ejercicio. Sin embargo, es posible que después cuando ya nos encontremos más avanzados en el curso, nosotros tengamos que decir cuáles son nuestros puntos de interés. Eso lo veremos cuando ya lleguemos a Thevenin y Norton. Sin embargo, en este caso nuestro punto de interés sería este de acá. Ahora, nosotros si hacemos una corriente, pasaría lo siguiente. La corriente iría de más a menos y como les dije, acá lo que pasaría es que la corriente tiene dos opciones. O se va hacia abajo o se va hacia la derecha, baja y se devuelve. Ahora, si se fijan, cuando pasa este fenómeno, básicamente donde tiene que una corriente se va hacia abajo y la otra va hacia la derecha, entonces podemos decir que esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Eso es porque la corriente que pasa no es la misma, sino que ocurre una división de la corriente. Es por eso que cuando ocurre una división de la corriente, tiene mucho sentido, por ejemplo, calcular el circuito en paralelo como básicamente el recíproco, porque de hecho así se calcula. Si este es R1 y este es R2, entonces la resistencia equivalente sería de esta manera. Se calcularía como básicamente R a la menos 1 más R a la menos 2, básicamente, y nos quedaría entonces todo esto. Si quisiéramos sacar entonces ahí todo eso a la menos 1 para poder obtener la resistencia equivalente. Si se fijan, eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque básicamente aquí lo que está ocurriendo es una división de la corriente. Si por ejemplo dijéramos que nuestra corriente total en este circuito, digamos que es de 10 amperios, entonces lo que está ocurriendo, ok, no, si digamos que es de 10 amperios, entonces significa que lo que está ocurriendo es que vamos a tener acá una corriente I1 que está teniendo 5 amperios y acá está, en esta parte de acá está también teniendo 5 amperios. Ahora, es posible que por ejemplo tengamos una corriente de, no sé, por ejemplo 12 amperios y no necesariamente tienen que ser iguales. Por ejemplo, acá podríamos tener un poco más de corriente, por ejemplo tener 7 amperios y acá por ejemplo tener 5 amperios. Así que eso lo veremos después con la resolución de los ejercicios para calcular. Ya. Ahora vamos a explicar lo que es el circuito mixto, que en verdad el circuito mixto no es tan complicado, ya que habiendo entendido el circuito en paralelo y el circuito en serie, el circuito mixto es simplemente ¿cómo se llama esto? Es simplemente una mezcla de ambos, es decir, resistencias que están tanto en serie como en paralelo, y generalmente aquí ocurre un problema, y es que los circuitos mixtos generalmente son los ejercicios los que vamos a resolver, ya que los circuitos mixtos lamentablemente generalmente tienen un problema, y ese problema es que no se pueden, por así decirlo, simplificar. ¿Por qué? Veamos el siguiente ejemplo. Si se fijan, este circuito es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque tendríamos una resistencia que está en serie, que sería esa de ahí, pero también tendríamos a su vez esta resistencia que está en paralelo. Si se fijan, este circuito lamentablemente no se puede reducir, ya que nosotros no podemos, como por así decirlo, tener algo en serie y a la vez tener algo en paralelo. Si nosotros quisiéramos obtener, por ejemplo, la corriente de este ejercicio, lamentablemente sería complejo. ¿Por qué sería complejo? Porque lamentablemente no podríamos reducir estas resistencias y reducir estas de acá. Esto sería entonces un circuito mixto, es básicamente tener eh,
una combinación de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Ahora, vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm es probablemente uno de los ámbitos más importantes de los circuitos, el análisis de circuitos, ya que la ley de Ohm permite relacionar tres variables que vamos a trabajar durante todo el curso, que es básicamente el voltaje, la corriente y la resistencia. Ok, la ley de Ohm básicamente lo que hace es relacionar estas tres eh, variables de la siguiente manera. Vamos a tener que el famoso triángulo de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a, sería por tapar este número y sería I por R. El voltaje sería la corriente por la resistencia. La corriente sería voltaje partido en resistencia. Y la resistencia sería voltaje partido por corriente. Si se fijan, tenemos entonces tres ecuaciones, las cuales nos van a permitir obtener el voltaje, obtener la corriente y obtener la resistencia, según convenga. Ok, esta clase era bastante teórica en general y en la siguiente clase ya veremos cómo resolver ejercicios en los que nos pidan, por ejemplo, eh, por ejemplo, nos digan que encontremos la corriente total del circuito, que encontremos el voltaje que pasa por una resistencia. Es decir, ya iremos directamente a los ejercicios, porque como les digo, este curso yo lo pasé y la verdad es que yo siento que la mejor forma de explicar este curso es con mucho ejercicio y mucha práctica. Así que nos vemos en la próxima clase donde ya iremos directamente a resolver ejercicios con ley de Ohm.